Hola, buenos días. Dios les bendiga. En este domingo invernal, pero precioso. Amén. Este día precioso que Dios nos ha regalado. Amén. Quiero compartir con ustedes un texto que aparece aquí en el Evangelio según Mateo. El Evangelio de Mateo, el capítulo 12, versículo 9. Amén. Allí dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces, versículo 13, dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Gloria a Dios, amén. Y yo quiero hablarles precisamente de esta orden, ¿no? De este mandato que Jesús le lanza a ese hombre que tenía un brazo, dice que la mano seca, pero era probablemente todo el brazo tieso, ¿sí? Paralítico o inmóvil. Alabado sea el nombre de Jesús. Y fíjense cómo Jesús le dice: entonces él dijo a aquel hombre: extiende tu mano. O sea que ese mandamiento, ese mandato fue dicho o fue dirigido a un hombre que era incapaz de obedecerlo, ¿verdad? Porque si tiene la mano tiesa, si tiene la mano seca, seca significa que el jugo de la vida se le había ido, gloria a Dios, había perdido toda movilidad, toda fortaleza, estaba seco. Imagínate a alguien con el brazo tieso totalmente. Pues a alguien así que no puede mover la mano, no puede mover el brazo, es al que Jesús se dirige y le dice: extiende la mano, gloria a Dios. Y dice que en aquel mismo instante la mano le fue restaurada. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, quiero que veamos este pasaje, no solamente desde el punto de vista o fijándonos exclusivamente en la sanidad, en el milagro que ocurrió, ¿no? En ese momento, en la sanidad física, sino que también seamos capaces de mirar el trasfondo, el mensaje que el Espíritu Santo también nos está hablando y ministrando a través o por detrás o al mismo tiempo, ¿no?, que ocurre este milagro físico, este milagro de sanidad. Amén. Es importante que notemos eso. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando compartimos el Evangelio con muchas personas, hay muchas personas que nos encontramos, y cuando le estamos hablando de Jesús en las calles, en el trabajo, donde quiera que podemos compartir el Evangelio, notamos que hay muchas personas que están o se encuentran bajo una carga de pecado tan fuerte que ellos creen, muchas veces no lo dicen, hasta que estás hablando con ellos, no te lo expresan, o tú lo disciernes, pero mucha gente cree que son tan malos ellos mismos, el pecado que está sobre sus hombros es tan grave, tan grande, que ellos consideran que Jesús, a los que ha salvado, a los que Dios ha salvado de sus pecados, los ha salvado porque al final de cuentas no eran hombres, no eran mujeres tan malos, no tenían un pecado tan remarcado, ¿no?, como el que ellos consideran tener. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo que quiero decir es que hay muchas personas que se sienten justamente como este hombre de la historia que estamos leyendo, ¿no?, aquí en el Evangelio de Mateo. Mucha gente que se sienten secos, completamente sin fuerzas. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero si hay alguien en esa condición, si hay alguien detrás de esta cámara, detrás de esas pantallas, que me está escuchando esta mañana y piensa en su corazón y cree que es una persona tan mala que probablemente no haya perdón de Dios para tu vida, yo te quiero decir esta mañana, te quiero animar, pero no animar para que te sientas bien, no, te quiero hablar en el nombre de Jesús para que entiendas que justo precisamente a gente como tú, que también lo fui yo, gloria a Dios, a gente como tú, es a la que el Señor Jesús dirige este mismo mandato: extiende tu mano, el mandato del Evangelio.
Alabado sea el nombre de Jesús. Fíjate que a nosotros, a los que ya hemos sido salvados, se nos ordena. Jesús nos ordena. No nos pide, no nos recomienda. No, Él nos da el mandato. Nos ha salvado para que nosotros vayamos y cumplamos la comisión o la misión que Él nos ha encomendado. ¿Y cuál es? Que prediquemos. Que te prediquemos a ti en esta mañana diciendo, cree. Amén. Que te prediquemos diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Gloria a Dios. Que te prediquemos diciéndote, arrepiéntete y bautízate. Cada uno de vosotros arrepiéntanse y bautícense. Alabado sea el nombre de Jesús. Esos mandatos están dirigidos a pecadores totalmente incapaces. ¿Sí? A hombres y mujeres totalmente insuficientes o incapaces para obedecer o para hacer lo que Dios demanda de ellos. Gloria a Dios. ¿Y por qué somos incapaces todos de hacer lo que Dios demanda de nosotros? Porque ¿qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros? Que seamos perfectos, que seamos santos como Él es santo. ¡Wow! Gloria a Dios, porque sin santidad, sin una pureza del 100%, sin una santidad del 100%, nadie podrá habitar en la presencia de Dios. Nadie podrá salvarse. ¿Te das cuenta? Entonces, es imposible para el hombre cumplir semejante requisito, semejante estándar de santidad. Es imposible para el ser humano cumplir semejante demanda. Es imposible para el hombre salvarse a sí mismo de su egoísmo, salvarse de su vanidad, de sus vicios. No podemos, por más que nos esforcemos, por más que el hombre se esfuerce, jamás estará a la altura, jamás conseguirá por sí mismo satisfacer la justicia de Dios. Amén. Y cuando hablamos en estos términos, por ejemplo, cuando confrontamos a las personas con la ley de Dios, y muchos de ellos consideran que son buenas personas y van al cielo, pero cuando los confrontamos con la palabra de Dios, así como fuimos confrontados nosotros con su ley, gloria a Dios, entonces ellos se dan cuenta que son mentirosos, adúlteros de corazón, son blasfemos, han deshonrado a sus padres alguna vez en la vida, han robado, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ellos reconocen eso por el Espíritu Santo que les convence de justicia, pecado y juicio, hay muchos de ellos que la primera reacción que tienen cuando uno le pregunta, entonces, cuando Dios te juzgue por esos mandamientos, ¿irás al cielo o al infierno? ¿Serás hallado culpable o inocente? Muchos de ellos dicen, a pesar de reconocer que son mentirosos, adúlteros y todas esas cosas, que han roto los mandamientos de Dios, muchos de ellos consideran que van al cielo. Y cuando continuamos hablándoles, entonces sí, creo que va al cielo. ¿Por qué? Porque Dios es misericordia, Dios es amor. Amén. Y entonces el hombre hace una imagen. Ellos lo que están construyendo es una imagen de un Dios falso en sus corazones, en sus mentes. Amén. Un Dios que es tan misericordioso y tan amoroso que pasará por alto el pecado y la maldad del ser humano. Gloria a Dios. Pero fíjense que nosotros no exageramos cuando le damos importancia y cuando predicamos de esta manera, porque es el Evangelio, ese es el Evangelio de Cristo. Amén. Si no os arrepentís, en vuestros pecados morirán, serán condenados, serán juzgados. En el día de ese juicio serán hallados culpables. Y la paga del pecado, bueno, pues es el destino de los pecadores, es ese infierno separado eternamente de la presencia de Dios. Amén. Entonces, pero para que tengamos una idea y para que todos estemos claros de la importancia tan grande que Dios le da a este tema de la santidad, yo creo que debemos considerar, muchos le pasan por alto a esta gran pregunta, una pregunta que todos tenemos que considerar de vez en cuando en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es la razón por la que tenemos que morir? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué nacemos para morir? ¿Por qué tenemos que morir? Gloria a Dios. Amén. ¿Nunca te has hecho esa pregunta? ¿Por qué morimos? Y la razón por la que morimos es precisamente la prueba que nosotros tenemos para entender la importancia tan tremenda que Dios le da al tema de la santidad. ¿Por qué? Porque en su manual de instrucciones, en la palabra de Dios, que es a través de la Biblia, Dios se nos revela
a nosotros. Él se ha dado a conocer a través de toda la creación, pero en su palabra escrita, aquí podemos descubrir el corazón de Dios. Podemos entender y escuchar y ver cómo Dios hizo todas las cosas y de dónde venimos y a dónde vamos y cuál es el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Y en este libro tremendo, en este manual de instrucciones, en la palabra de Dios, Dios nos hace ver clarísimamente que nosotros morimos porque ese es nuestro salario. ¿Cómo que nuestro salario? Sí, nuestro salario por haber pecado es morir. ¿Qué te parece? Por lo tanto, la razón por la que el ser humano muere, la razón por la que todos morimos, incluyendo los animales, es por causa del pecado. Por causa del pecado. La Biblia establece en Romanos 6:23 que la paga del pecado, el salario que nos corresponde por ser pecadores, por practicar el pecado, llámese mentira, adulterio, lascivia, envidia, celos, etcétera, etcétera, etcétera. La paga que a nosotros nos corresponde por ser pecadores es la muerte. Así que esa es la razón por la que morimos. Así que fíjate tú, cada vez que tú veas a alguien morir, ojalá y te acuerdes de estas palabras que estás escuchando esta mañana. Que la razón por la que morimos la causa por la que morimos son nuestros pecados. Por lo tanto, necesitamos que alguien nos salve de nuestros pecados. Amén. Que alguien nos salve. Y ese alguien es Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Y fíjate que esa condición tan triste, ¿no? De la incapacidad del ser humano en su condición actual, la condición del hombre en su naturaleza caída, pecaminosa, es incapaz por nosotros mismos, somos incapaces así sea por nuestros méritos, por pertenecer a un grupo religioso, por hacer determinadas ceremonias, por cumplir sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ninguna de las cosas que nosotros podamos hacer buenas delante de los ojos de los hombres e incluso delante de los ojos de Dios, por más cosas buenas que nosotros hagamos, jamás podremos salir de nuestro estado de perdición. Amén. Estamos perdidos porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos alejados de la presencia de Dios, estamos alejados del amor. La ira de Dios está sobre nosotros todos los días. La ira de Dios está sobre el pecador todos los días. Eso lo establece la palabra de Dios. Y esa condición tan terrible de nosotros como seres humanos ante los ojos del Señor, la podemos ver a través de las parábolas que Jesús enseñó. Gloria a Dios. Jesús era un maestro tremendo, un maestro que enseñaba a través de muchas parábolas. Gloria a Dios. Y en muchas de esas parábolas Él nos deja claro qué visión tiene de la condición del ser humano. Amén. Por ejemplo, está la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida. Gloria a Dios. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 1 al 7. Amén. Anótalo y después la lees completica. Pero en esa parábola, gloria a Dios, dice que se acercaron los fariseos, los publicanos, se acercaba Jesús a todos los publicanos y pecadores. Y entonces los fariseos y los escribas murmuraban, mira este hombre, a los pecadores recibe y con ellos come. Se escandalizaban por eso, porque Jesús pasaba tiempo con los pecadores. Gloria a Dios. Y ahí es cuando Jesús habla de esta parábola de la oveja perdida. Y dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Te das cuenta? Entonces, gloria a Dios. A través de esta parábola, que la puedes leer completa después, lo que estamos viendo es que Jesús ve al ser humano, ve al género humano como individuo y como sociedad, gloria a Dios, como una oveja. Somos ovejas. Somos ovejas que nos hemos salido de un redil y no hay manera en que nosotros podamos por nosotros mismos regresar a ese redil, a menos que el pastor, nuestro pastor, venga a por nosotros a buscarnos y volvernos a llevar a su redil. ¿Te das cuenta? Esa es la condición del ser humano. Gloria a Dios, no hay nada absolutamente que nosotros podamos hacer
No hay ninguna obra. Dice la Biblia que nuestras buenas obras son trapos de inmundicia delante de Dios. No hay absolutamente nada, mi hermano, que nosotros podamos hacer para satisfacer la justicia, la santidad, la pureza de Dios. Amén. En otra parábola es la moneda perdida. Ahí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 8 en adelante, dice: ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, 10 monedas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la moneda, la dracma que había perdido. Y dice Jesús: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Así que con esta parábola de la moneda perdida, igual Jesús nos está diciendo que nosotros somos como una moneda que se cayó del bolsillo de una mujer, de una ama de casa. En este caso, ¿lo ves? Y que, por supuesto, esa moneda por sí misma no puede volver, por sus propios medios, no puede volver a subirse por la pierna de la mujer y colarse otra vez en el bolsillo o en el bolso, a saber dónde estaba la moneda. Amén. Ella necesita que la mujer agarre la escoba y se ponga a barrer y buscar para poder ser encontrada. Si la mujer no busca la moneda nunca jamás podría por ella misma volver a su bolsillo. ¿Qué te parece? Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, lo que estamos viendo aquí, mi hermano, lo que te quiero decir esta mañana es que todos nosotros estamos perdidos absolutamente. Estamos perdidos total y absolutamente sin que podamos hacer absolutamente nada para ser salvos. Gloria a Dios. A no ser que tengamos la esperanza. Bendito sea Dios por nuestro Señor Jesucristo. Que tengamos la esperanza de que efectivamente Dios ha venido a buscarnos a través de Jesús. Amén. Así como aquel pastor salió a buscar la oveja perdida, porque por ella misma es incapaz de volver a casa, al redil. Así como aquella mujer agarró la escoba y se puso a buscar la moneda, la dracma, porque por ella misma la moneda no puede volver al bolsillo, a las manos de su ama. Gloria a Dios. De esa misma manera tenemos nosotros la esperanza de que Dios ha venido a buscarnos a través de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Y en esta historia que leemos en el Evangelio de Mateo, en el hombre de la mano seca, que estamos acá, si te das cuenta, el Salvador, Jesucristo, fue al encuentro de este hombre. Gloria a Dios. Él se dirigió a este hombre y fíjense este detalle, que le pidió que hiciera algo que Jesús sabía que el hombre no podría hacer por sí mismo, no puede hacerlo. Jesús sabe que está impedido físico. Jesús sabe que tiene la mano tiesa, la tiene seca, como dice acá. Gloria a Dios. Amén. Era clarísimo que tenía la mano seca y sin embargo Jesús se dirige a él, fue a su encuentro en la sinagoga, ahí estaba el hombre. Jesús va a su encuentro, se dirige a él y le dice: extiende tu mano. ¿Por qué le dice que extendiera su mano si era evidente que el hombre no podía hacer semejante cosa? Gloria a Dios. Porque resulta que es ahí, precisamente, cuando nosotros reconocemos, si ese hombre de la mano seca llegaba a reconocer su condición de impedido, su condición de insuficiente, amén, su condición de naturaleza, con su naturaleza caída, hablando en el plano espiritual, gloria a Dios, su incapacidad. Si ese hombre de la mano seca llega a reconocer que es incapaz de mover la mano, pero al mismo tiempo deposita su confianza, que es fe, deposita su confianza en aquel que le está diciendo: extiende tu mano. En el momento en que este hombre reconoce, paso número 1, reconocer mi condición, y paso número 2 es poner mi confianza en aquel que tiene el poder, que yo creo que tiene el poder para librarme de esta condición. En este caso era una enfermedad física, pero eso lo estamos viendo también en el plano espiritual en relación a la salvación de nuestras almas. Amén. Entonces, ¿por qué es que Jesús le dice: extiende tu mano, si era evidente que el hombre no podía hacerlo? Porque eso es un acto de fe para ese hombre que tiene la mano tiesa.
Gloria a Dios, amén. Y cuando nosotros reconocemos nuestra condición y ponemos nuestra confianza en Jesús, que Él es mi Salvador, Él es mi sanador, cuando yo hago esas dos cosas, entonces lo que estoy abriendo es las puertas, digámoslo de esa manera. Abro las puertas para que el poder de Dios se manifieste en mi vida para salvación. Amén. El poder de Dios se manifestará en mi vida para salvación. Por eso el Evangelio viene a ti como vino a mí. El Evangelio de Cristo viene a nosotros. Amén. ¿Para qué? Para que se vea que la excelencia del poder de Dios, la excelencia del poder habita en Dios mismo y en su Evangelio, en Cristo y su Evangelio. Gloria a Dios. Y de ninguna manera el poder está en mí mismo, en la persona que va a ser salvada. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, ese hombre de la mano seca salió ahí sanado y dando gloria a Dios seguramente y reconociendo que, oye, yo no podía de ninguna manera sanarme. ¿Eso quién lo hizo? Cristo. El que tiene el poder para quitar todas mis dolencias y todas mis enfermedades. Eso solamente lo hizo Cristo. Mi vida, yo era ladrón, yo era drogadicto, yo era borracho, yo era lo peor, y ahora soy una nueva persona. Mi carácter ha sido cambiado. He sido libre de todas esas cadenas, de todos esos vicios, de todas esas adicciones. ¿Y cómo lo conseguiste? ¡Wow! ¿Qué clase de, cómo dicen, de dominio propio, de fuerza de voluntad tienes, ¿no? Para deshacerte de todas esas cosas. No. El que ha sido salvado reconoce que la excelencia del poder, el poder que me ha liberado, que lo ha salvado a él de todas esas cosas, no ha sido un poder mío, sino que ha sido el poder del Salvador, de Cristo Jesús, del único que puede romper esas cadenas. Amén. Por eso es que el Evangelio viene a nosotros cuando reconocemos nuestra condición de incapaces, cuando reconocemos nuestra condición de perdidos. Estamos perdidos y necesito un Salvador. Un Salvador que me sane, un Salvador que me liberte, un Salvador que me provea, un Salvador que me libre del infierno, un Salvador que me dé vida eterna. Amén. Cuando reconozco eso, entonces el poder del Evangelio opera en mí, fluye en mí, el poder del Espíritu Santo hace la obra. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Así que el extender la mano para este hombre, cuando Jesús le dice, extiende tu mano, ese era un acto de fe. Gloria a Dios que este hombre debía practicar. Pero fíjense que este hombre estaba preparado para hacerlo. Este hombre estaba deseoso de hacer cualquier cosa que Jesús le ordenara. Aquí en el texto, en la historia no aparece, pero si le hubieran preguntado a este hombre, oye, ¿tú quieres que tu mano sea restaurada? ¿Quieres que tu mano sea restaurada? Gloria a Dios. Segurísimo que ese hombre ya está llorando. Le hubiera dicho, Señor, claro que quiero. Quiero que mi mano sea sanada. ¿Para qué? Para poder trabajar y darle alimento a mis hijos. Para no tener que mendigar, para no tener que depender de ayudas de otras personas. Amén. Claro que quiero. O sea, que ese hombre estaba deseoso. Estaba preparado para recibir por fe. Porque bien pudo haber dicho, ¿qué me estás diciendo tú? Y más en ese escenario en que ocurrió la cosa. No olvidemos que estaba en una sinagoga, que ahí estaban los fariseos, los líderes religiosos, amén, que era día de reposo. Y ahora Jesús, a quien estaban tentando esos mismos líderes religiosos, para ver si se atrevía a sanar a alguien en ese día, y acusarle, ¿no?, de romper el mandamiento de guardar el día de reposo. Este Jesús es quien le está diciendo a este hombre, extiende tu mano. Este hombre bien podía decir, no voy a extender mi mano. ¿Por qué? Porque entonces me he hecho de enemigos, me busco enemigos aquí en la sinagoga. Pudo haber dicho que no a Jesús, pero él estaba preparado para, por la fe en ese hombre, en ese Jesús que tiene delante, gloria a Dios, poder hacer lo que Jesús le pidiera. Amén. Estaba deseoso de eso. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ¿saben qué? Que lo peor de todo esto es que hay muchos inconversos que realmente no quieren ser sanados. Este hombre deseaba ser sanado, deseaba ser salvado y estaba dispuesto a obedecer lo que Jesús le pidiera.
Pero hay muchas personas inconversas que hoy mismo viven de espaldas a Dios, de espaldas a Cristo, y no quieren ser sanados, no quieren ser restaurados. Hay personas enfermas por las calles que nos acercamos para orar por ellos y nos rechazan. Increíble. Pero esas mismas personas quizás van a un brujo y pagan dinero. Gloria a Dios por una falsa sanidad. Amén. Hay gente que no quiere ser sanada, hay gente que le gusta vivir en el pecado, en la condición en la que se encuentra. Gloria a Dios. Amén. Hay otros que te dicen, sí, yo quiero ser salvo, yo quiero ser salvado, pero en realidad no lo quieren, porque cuando tú le preguntas, ¿qué significa para ti ser salvo? ¿Ser salvo para ti significa ser salvo del infierno únicamente? Eso lo quiere todo el mundo, lo debería querer todo el mundo. Gloria a Dios. ¿O acaso tú conoces a algún ladrón, algún asesino, ¿sí? Algún delincuente que no desee ser salvado de la prisión o de la cárcel, ¿sí? De la condena, por haber sido capturado en su fechoría, sea matando, sea robando, sea haciendo lo que esté haciendo? Claro que lo desea, pero eso no es desear ser salvo. Desear ser salvo no es solamente desear ser salvo del infierno, de que Cristo me salve del infierno. No, yo lo que quiero es que Cristo me salve del hábito de hacer el mal. Desear que Jesús me libere para siempre del amor al pecado que hay en mí. Amo al pecado, yo quiero ser libre del pecado. Señor, libérame del pecado. Hazme libre de esto. No quiero amar más el pecado. Sálvame del poder del mal. En otras palabras, es como alguien como Pablo que grita miserable de mí. Las cosas que quiero hacer no las puedo hacer. Y las que no quiero hacer son las que hago. Es alguien así. Los que verdaderamente desean ser salvados, como este hombre de la mano seca. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Pero hay muchos que no lo desean. Y ahí está otra de las parábolas de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. Y es la parábola del hijo pródigo. Gloria a Dios, muchos la conocen, la puedes leer después, por favor. Lucas, capítulo 15, versículo 11 hasta el 32. Amén. Y es un padre que tiene dos hijos y hay un hijo que esta parábola parece que está dividida en dos partes, ¿no? Porque en la primera parte vemos a un hijo, al hijo menor, un absoluto desastre, una calamidad. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús con esta figura del hijo pródigo nos vuelve a mostrar nuestra condición miserable como seres humanos, ¿no? Porque este hijo es un hijo necio, es un hijo derrochador, es un hijo que se atreve a pedirle la herencia a su padre sin que todavía el padre está vivo y se atreve a pedirle la herencia y se va de la casa. Es un hijo torpe, es un hijo que recibe su herencia y la malgasta de la manera más tonta. Y en un momento determinado, porque está viviendo peor que los cerdos, entonces él decide volver a casa. Decide volver a casa y hablar con el padre humillado, se arroja a los pies de su papá. Gloria a Dios. Y entonces el padre lo acoge, porque el muchacho viene humillado, viene arrepentido de corazón. Finalmente volvió en sí y reconoció, wow, si mi padre me ama, ¿qué hago yo lejos del amor de mi padre? Así que eso lo hizo volver al padre. Gloria a Dios, arrepentido, pidió perdón, se humilló a sus pies y el padre es cuando lo acoge y hace un banquete para él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El padre hizo un banquete para él. Pero en la segunda parte de la parábola aparece el hijo mayor, el hermano de este hijo pródigo. Amén. Y este hijo mayor está convencido de su autojusticia. Él sí que se cree una buena persona. Él se cree la Coca-Cola en el desierto, ¿sí? Se cree lo mejor. Él es bueno. Yo soy bueno, no como ese. Trata a su hermano de como ese, ¿no? Gloria a Dios. Ese no quiso. Estaba en casa y se salió. Alabado sea el nombre de Jesús. Empezó el banquete allá y este muchacho aquí afuera. ¿Por qué? Porque él se consideraba mucho mejor que aquel. Y encima se enfada con el padre en la parábola. Le dice, papá, tú eres injusto. Tú eres un padre injusto. ¿Por qué? Porque en vez de darte cuenta de lo bueno que yo soy,
En vez de darte cuenta de lo bueno que yo soy, recibes a uno que es mucho más malo que yo. ¿Te das cuenta? Él confía en su autojusticia. Quizás puede ser alguien que va mucho a la iglesia, que ofrenda, que ayuda a los pobres, que colabora con las ONGs que hay por todos lados. Y él confía en su propia justicia. Él dice, yo no creo que Dios me vaya a mandar al infierno porque yo, sí, es verdad que digo palabrotas, es verdad que uso su nombre en vano, es verdad que no me llevo bien con mis padres son viejitos y paso de ellos, es verdad tantas cosas, que siento celo, que es verdad que siento odio hacia aquel. Y eso Jesús dice que es asesinato, que es ser homicida, pero no creo, porque yo hago demasiadas buenas obras. Esto es el hijo mayor, este es el hermano mayor. Y es curioso porque Jesús al final de esta parábola, al final de esta historia, dice que aquel que se dio cuenta de hasta qué punto era un desastre, y acudió al Padre, ese entró al banquete. Gloria a Dios, por él se hizo la fiesta, por él se hizo el banquete. Sin embargo, el otro que pensaba que él era inmensamente bueno, ¿sí? Y él que consideraba que el padre más bien lo maltrataba a él, ¿sí? Porque el padre no era justo para con él, pues ese se quedó fuera de la fiesta. Amén. No sé si me estás captando, yo espero que sí. Gloria a Dios. Eso es lo mismo que pasa también en la parábola del fariseo y el publicano, que puedes leer un poquito más adelante en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 hasta el 14. Dice que ahí bajaron fueron dos hombres a orar al templo. Gloria a Dios. Fueron dos hombres a orar al templo. Uno era fariseo y el otro era cobrador de impuestos, era publicano. Dice que el fariseo se coloca en primera fila, ¿sí? Y ahí con toda su ropa y todas sus cosas, de hecho, nada más de entrar dejó claro que él era mejor que aquel que estaba allá al fondo, porque el publicano se quedó en el fondo, en la última fila, con la cara oculta, no quería ni mirar hacia el altar, bendito Señor. Pero este dice, bueno, Señor, te doy gracias porque yo no soy un ladrón, yo no soy un adúltero, ¿sí? Yo no soy como esa basura humana que está allá atrás. Yo sí que soy bueno, Señor. Soy tan bueno, gloria a Dios, que hago hasta más de las cosas que tú pides que hagamos nosotros. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la ley dice que hay que ayunar una vez al año. Hay que ayunar una vez al año, lo establece la ley allá en Yom Kippur. Pero yo ayuno 2 veces por semana. Así que imagínate, si tú nada más nos pides que ayunemos una sola vez en el año y yo lo hago 2 veces por semana. ¿Cuántas veces en el año lo hago? Porque es que soy tan bueno, Señor. Gloria a Dios. Pero además, la ley dice que tenemos que diezmar. Hay un diezmo ahí trianual que se reparte y se distribuye en diferentes cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo diezmo todo. Yo diezmo de todo lo que tengo, Señor. Gloria a Dios. Amén. Soy tan bueno. Sin embargo, el otro, el publicano, dice que tenía una visión distinta de la situación. El publicano estaba allá atrás en la última fila. Dice, no se atrevía a mirar adelante. Se daba golpe en el pecho, pero no como un fariseo hipócrita, un religioso, ¿no? De los que hay todavía hoy en día. No. Este sí que le decía, Dios mío, soy un pecador. Reconozco que soy un pecador, pero ten misericordia de mí. Sé propicio a mí, pecador. Gloria a Dios. Yo sé que no tengo ningún mérito, yo sé que no tengo nada, no merezco nada. No puedo presentar nada ante ti, pero solamente te pido eso, ¿no? Me arrojo a tus pies y te ruego que tú me seas propicio. Gloria a Dios. Fíjense qué diferencia. Pues dice Jesús al final de la historia que ese hombre bajó a su casa justificado y el fariseo no fue justificado. ¿Qué te parece? Entonces vemos que el hombre es incapaz por sí mismo, es incapaz por sus méritos, es incapaz por sus obras buenas, ¿no? Es incapaz por ceremonias, es incapaz de que por cumplir sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. Es incapaz totalmente de salir de su estado de perdición. Gloria a Dios. Pero encuentren a un borracho
encuentren un borracho que realmente quiere ser liberado de la borrachera. Gloria al nombre de Jesús. El Señor dice, pero traigan un hombre lascivo, lleno de lascivia, ¿sí? Pero que quiere ser puro, anhela ser puro en su corazón. Tráiganmelo. ¡Wow! Gloria a Dios. Amén. Encuentren un mentiroso compulsivo de eso, un mentiroso, pero vamos, que de 10 palabras, 9 son mentiras. Pero encuentren a un mentiroso que anhela con todo su ser de empezar a decir la verdad. Tráiganme a gente así. Gloria a Dios. Amén. Y entonces la mitad de la obra ya estará hecho. Amén. La mitad de la batalla estará ganada cuando hay un pecador que quiere cambiar, que reconoce su condición horrible, miserable, ¿sí? Reconoce que está como aquel hijo pródigo, viviendo peor que los cerdos que comían ahí, pero ellos viven una condición peor. A lo mejor tienen dinero y tienen cosas, pero toda su vida es un desastre y se dan cuenta que es resultado de su propia condición de pecadores y que necesitan una restauración, y que esa restauración y ese cambio y esa salvación solamente puede venir a través de Jesucristo. Amén. A esos es a los que Jesús dice, con estos. Cuando alguien reconoce su condición y pone su confianza en Jesús, entonces la batalla empieza a ganarse. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. A esa gente es el Evangelio, ¿sí? Es el Evangelio de Cristo el que viene y ellos lo escuchan y dicen, ¿tú quieres de verdad? ¿Quieres ser salvo? Sí, quiero ser salvo. Gloria a Dios. ¿Quieres ser sanado? Pues hay sanidad para ti. ¿Quieres ser salvado? Pues puedes ser salvado. ¿Y cómo puedo ser salvado? Esta es la manera en que puedes ser salvado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Te das cuenta? Cree en el Señor Jesucristo. Su nombre es Jesús, le dijo el ángel. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria a Dios. Cristo vino con el propósito de salvar lo que se había perdido, de salvar a los pecadores reales. Sí, pecadores reales, porque Cristo no puede sanar las manos a aquellos que no tienen manos secas. No puede salvar a aquellos que no se ven como pecadores, que no se consideran pecadores. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios. Pero Él viene a ti que estás necesitado de Él, que reconoces tu condición y que reconoce que necesitas un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. El único que vivió sin pecar. El único que se levantó, fue muerto, sí, pero fue muerto precisamente para eso. Jesús no tenía que morir porque la muerte es la paga del pecado. Y como Él no pecó, Él no iba a morir. Él tiene vida eterna. Él es Dios, el Dios Santo, que se hizo hombre. Gloria a Dios. ¿Y entonces por qué murió Jesús? Porque Él dio su vida. Amén. La ira de Dios que se ha de desatar en el día del juicio sobre los pecadores fue desatada sobre Cristo. Gloria a Dios. Toda la ira de Dios fue desatada sobre Jesús. Por eso Jesús murió. Murió en mi lugar. Gloria a Dios, murió en mi lugar. Y porque yo he reconocido mi condición y que yo merecía esa muerte, pero que puse mi confianza en esa realidad, en ese hecho de que Cristo murió por mí, pecador, para que en el día del juicio, porque está establecido en la ley de Dios, que el hombre muera o que viva y muera una vez, y después de la muerte el juicio. Gloria a Dios. Y para que en ese juicio Dios, la justicia de Dios ya ha sido saciada, porque el castigo que tenía que venir sobre mí, porque he mentido, he robado, he cometido adulterio en mi corazón, he roto todos sus mandamientos. Así que el castigo, la condenación que me corresponde, la muerte que me corresponde por haber roto todos los mandamientos de Dios, ya no vendrá sobre mí porque Cristo murió en mi lugar. Amén. Él pagó para que yo en el día del juicio sea libre. Él me ha dado libertad, Él me ha dado vida eterna, ha perdonado absolutamente todos mis pecados. ¿Qué te parece? Gloria a Dios. Amén. Y si tú hoy reconoces esa condición, que eres incapaz de ser salvo por ti mismo, de tus pecados, de tus vicios, si tú reconoces que necesitas ser salvado de todo eso, amén,
No solamente para librarte del infierno y del juicio, sino ser salvo del amor al pecado que te domina, del poder del pecado que te machaca todos los días. Amén. Cuando alguien reconoce eso y detesta, empieza a anhelar en su corazón, agradar el corazón de Dios y alcanzar ese favor de Dios, el abrazo de Dios, reconciliarse con Dios, entonces cuando Jesús te dice, extiende tu mano, como a este hombre de la mano seca, extiende tu mano, y a este hombre tan pronto extendió la mano, su mano le fue sanada. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Jesús? Amén. ¿Sí? Pablo, ahí en el libro de Hechos, capítulo 16, relata la historia de Pablo en Filipo, cuando está en la prisión. Gloria a Dios, el carcelero, viene un terremoto, las celdas se abren y el carcelero piensa que todos los presos se fueron y se va a quitar la vida, se va a suicidar, imagínense, porque el castigo de Roma vendrá sobre él. Y justo cuando se va a quitar la vida, Pablo dice, tranquilo que estamos aquí, gloria a Dios. Y entonces este hombre se convierte a Cristo y le pregunta primero ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo no le dijo, bueno, primero debes hacer una pequeña oración, después te vas a casa, ¿sí? Y te estudias ciertas cosas para prepararte mejor para el paso siguiente, que es el bautizo. No. Pablo le dijo rápidamente, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Creer es confiar es fe. Es pon tu fe en Jesucristo. Gloria a Dios y serás salvo. ¿Por qué? Porque la salvación viene por la fe y solamente por la fe en el Salvador Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Así que recuerden que todo, absolutamente todo, lo que ustedes hagan y lo que yo haga, relacionado a la vida eterna, todo que no contenga fe, no vale un pimiento colorado o verde, da igual el color que le quieras dar. Amén. Si tú oras sin fe, ¿acaso crees que vas a recibir algo? ¿Qué tipo de oración es esa? Es la oración de un hombre que no cree que Dios está ahí, presente, escuchándole, y que es galardonador de los que le temen. Amén. Un arrepentimiento sin fe, un arrepentimiento sin creer en Dios, eso es un arrepentimiento en incredulidad. Un arrepentimiento en incredulidad no es arrepentimiento. ¿De qué te vas a arrepentir si no crees que hay un Dios que te va a juzgar? ¿Te das cuenta? Que es por fe que somos salvos, es por fe. Tú no necesitas arrepentirte primero y tener confianza en Jesús después. No, es al revés. Necesitas confiar en Jesús y esa confianza en Jesús te va a llevar al arrepentimiento. Gloria a Dios. Confío en Jesús porque sé que Él es el Mesías. Es Él el Santo de Dios. Amén. Es Dios hecho hombre que ha venido para salvarme, para morir en mi lugar. Gloria a Dios. Y porque sé que Él murió en mi lugar, ahora yo me arrepiento de todo lo que me tengo que arrepentir, de mis pecados. ¿Sí? ¿Pero por qué me arrepiento? Porque he puesto mi confianza en Jesús. Por eso es que me arrepiento de mis pecados. Por eso es que me bautizo, porque Él me dice, arrepiéntete, bautízate y recibirás el Espíritu Santo. Él mismo viene a vivir en mí a través de la persona del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué clase de oración es esa que se hace sin fe? Eso no es oración. ¿Qué clase de arrepentimiento es eso? Eso será un remordimiento. O un dolor porque te han pillado y entonces me arrepiento. Es dolor al castigo. Miedo al castigo que conlleva lo que hiciste, pero no es arrepentimiento. Gloria a Dios. Un arrepentimiento sin fe no es verdadero arrepentimiento. Gloria a Dios. Así que la fe debe mezclarse en toda oración. La fe debe mezclarse en todo arrepentimiento para que puedan ser verdaderamente, tanto la oración como el arrepentimiento, puedan ser aceptables delante del Señor. Amén. Por eso esta mañana me pregunto, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está la mujer que tiene la mano seca hoy? Amén. ¿Dónde está esa mujer o ese hombre con la mano seca? Porque yo quiero decirte en el nombre de Jesús, extiende tu mano. Extiende tu mano al Salvador. Extiende tu mano a Jesucristo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Cuando digo dónde está el hombre de la mano seca, dónde está la mujer de la mano seca,
Estoy preguntando, ¿dónde está el hombre o la mujer que hoy reconoce que necesita la salvación, que necesita el perdón de Dios por tus pecados, que reconoce que no eres buena persona, que no eres apta o apto para entrar al reino de los cielos? No eres apto para recibir el abrazo, la vida eterna. Amén. ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está esa mujer con la mano seca? Porque yo quiero decirte en el nombre de Jesús, extiende tu mano. En otras palabras, arrepiéntete, pon tu confianza en Jesús, cree en el Salvador. Amén. Cree en Jesucristo y serás salvo. Extiende tu mano. Eso es lo que te digo en esta mañana. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Dios quiere perdonar. Dios quiere perdonar. Gloria a Dios. Si tú extiendes tu mano, si tú pones tu confianza en Jesús, wow, claro que sí. Hay perdón para aquel que anhela el perdón. Hay salvación para aquellos que anhelan ser salvos. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Entonces, por eso yo te pido en el nombre de Cristo que esta mañana, extiende tu mano. Extiende tu mano a Jesús y haz tu propia oración. Tu propia oración ahí donde tú te encuentres, ¿sí? Y abre tu corazón y reconoce tu condición. Señor, tengo la mano tiesa, no la puedo mover, pero sé que tú eres quien me dice que la extienda, que la mueva. Gloria a Dios. Sé que en ti hay sanidad, sé que en ti hay salvación. Y en el nombre de Jesús yo pongo mi confianza, en el nombre de Jesús yo me arrepiento y te digo, Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué quiere decir ser propicio a mí, pecador? Señor, que quiero arrepentirme, pero me cuesta. Que quiero dejar el pecado, pero estoy atado. Necesito que rompas esa cadena, necesito que me salves, Señor. En mi fuerza no puedo liberarme del pecado que me asedia, que me domina. No puedo liberarme de esa falta de perdón hacia esa familiar, hacia esa persona que me hizo daño, que me traicionó, que me ha hecho quién sabe cuántas cosas. Gloria a Dios. No puedo dejar de tratar mal a mis padres. Estoy rompiendo continuamente todos y cada uno de tus mandamientos, Señor, pero no quiero hacerlo. Ten misericordia y sálvame. Sálvame, Jesús. Eso es extender tu mano. Gloria a Dios. Y yo te aseguro, mi hermano, que Jesús, el Hijo de Dios, jamás desechará a un pecador que se arrepiente. Amén. Jamás ha desechado ni desechará a ninguna persona que rinde su vida, que abre su corazón, que está dispuesta a decir, Señor, sálvame porque esta vida no la quiero. Esta vida te deshonra, esta vida te hiere tu corazón. Y además de eso, esta vida que llevo es la que me lleva a la condenación eterna. Separado de ti no quiero vivir. Amén. Mi hermano, el Hijo de Dios te libertará. Y si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Él mismo, cuando tú hagas esa clase de oración, de confianza en Jesús, Él mismo pondrá un nuevo corazón en ti. ¿Sí? Te dará una nueva fuerza suficientemente poderosa para romper la cadena de todos tus malos hábitos. Gloria a Dios. Y al mismo tiempo esa fuerza, ese poder del Espíritu te lanzará para que tú puedas buscar esa vida pura, esa vida santa que solamente está en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Señor te bendiga. El Señor te guarde. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Escríbenos por Facebook, escríbenos por YouTube, escríbenos por donde tú quieras. Nos encantaría poder saludarte, poder abrazarte, poder hablar contigo más de estos temas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.